Capítulo 826, tú eres la luz, también eres el resto de mi vida. 6. Tan pronto como lo dijo, Hitchen sintió que volvía a la conversación anterior. No esperó a que Hiei terminara cuando agregó, ¿cuándo terminarás mañana? ¿Salgamos a cenar? De acuerdo, pero no estoy muy seguro de la hora. Después de que termine, te llamaré. Bueno, hizo una pausa por 2 segundos y luego agregó, dime, ya no es tu primera vez, así que ¿por qué sigues tan apretado cada? Hitchen estaba a punto de decir la hora en que Hiei no pudo soportarlo más. Levantó la mano y abofeteó a Hitchen muy fuerte. Sus mejillas sonrojadas no se habían calmado por completo cuando comenzaron a arder increíblemente. Su tono de voz sonaba un poco tímido y enojado al mismo tiempo. Hitchen se rió de la enojada Hiei y la abrazó aún más fuerte. Olvídalo, encuentra un tema del que hablar. Mi mente en este momento todavía está llena de esas imágenes. Hiei enterró su rostro en el hueco del brazo de Hitchen. Se quedó allí por un tiempo hasta que el calor en sus oídos disminuyó antes de quitarse la cara. Ella resopló y luego entabló una nueva conversación. Hitchen, ¿qué pensaste de mi actuación en el Palacio Hichong? Bastante bueno. Tampoco entusiasta. No. Hitchen, ¿no crees que la campana de los deseos en el restaurante de ollas calientes frente a B-Film fue bastante precisa? Está bien. Estás actuando genial. ¿Realmente necesito actuar? Narcisista. Hitchen, fue genial mi actuación de ayer por la noche de qué, ante la mención de lo que sucedió durante los premios de televisión. Hitchen no respondió. Después de 2 segundos, Hiei agregó, Hitchen, todavía siento que esto es un sueño. Dime, ¿con nosotros así ahora mismo, estamos juntos? Hitchen todavía no dijo nada. Mientras Hiei charlaba casualmente, cerró los ojos y esperó un rato. Al ver que Hitchen todavía no había respondido, abrió los ojos y miró a Hitchen. Finalmente se dio cuenta de que él ya había vuelto la cabeza y la había mirado hace algún tiempo. Cuando se encontró con su mirada, de repente se dio la vuelta y presionó su cuerpo hacia abajo. Luego bajó la cabeza y la miró fijamente a los ojos. De la nada, Hiei se puso así de nervioso con Hitchen. Su mirada no pudo evitar vagar por todas partes, ya que no se atrevió a mirarlo directamente a los ojos. Mírame, dijo Hitchen a su cara. Su suave exhalación hizo temblar sus pestañas como si una marioneta estuviera controlando sus ojos. Sus pupilas giraron y miraron directamente a sus ojos negros como la boca del lobo. Él la miró por un rato antes de decir, hay algunas cosas que debería haberte dicho ayer. Hiei contuvo la respiración nerviosamente. Puntos suspensivos. Es solo que ayer mi mente estaba en todas partes. Intenté escribir un guión varias veces, pero no pude averiguar qué decir. Los dedos de Hiei no pudieron evitar agarrarse en las sábanas. Incluso ahora, no sé muy bien cómo decírselo así que seré franco. No me hagas caso. Hiei apretó las sábanas con más fuerza y sus dedos comenzaron a temblar suavemente. Hiei, la voz de Hitchen sonaba particularmente severa. En lo profundo de la noche, la habitación hacía que las cosas parecieran increíblemente serias. Es una larga historia, así que la cortaré. Me gustaste mucho, así que déjame hacerte una pregunta. ¿Quieres estar conmigo? Con una pausa, Hitchen pareció haber olvidado algo, por lo que agregó la palabra, para siempre. Capítulo 827, tú eres la luz, también eres el resto de mi vida. 7. Sí, Hiei exclamó sin dudarlo un momento. Después de su respuesta, sintió que no era lo suficientemente clara, así que respondió con voz aguda, sí, quiero estar contigo para siempre. Hitchen pensó que ella esperaría un poco para responder después de que él hiciera su pregunta. ¿Quién sabía que ella respondería tan de repente? Ella respondió tan rápido que él se quedó atónito por un segundo antes de que recobrara el sentido. Entonces empezó a dolerle el borde de los ojos. Hiei no es la única que piensa que está soñando, incluso yo siento que todo es un sueño. Después de que Hiei respondió sin vacilar, ella lo miró, pero él todavía no había dicho nada. Ella frunció el ceño, luego movió los labios y gritó, ¿Hitchen? Él todavía no respondió mientras la miraba fijamente. Solo estaba encendida una luz nocturna de color amarillo pálido. Con la cabeza gacha, estaba completamente escondida en la oscuridad. No estaba segura de si estaba viendo cosas, pero creyó ver algo parecido al brillo del agua bajo sus ojos. Hiei frunció el ceño como loca cuando tierna y suavemente dijo, ¿Hitchen? Inmediatamente después de que ella dijo su nombre, bajó la cabeza y besó sus labios. Su beso fue realmente contundente y la lastimó un poco cuando le mordió los labios. Sus cejas se tensaron, quería gritar de dolor cuando sintió algo salado en la boca. Sus gritos de dolor permanecieron en su boca mientras dejaba que él la besara con fuerza durante un rato. Finalmente se dio cuenta de que el sabor salado de antes era de sus lágrimas. Entonces no estaba viendo cosas antes. Ese destello de agua debajo de sus ojos era real. Se sentía como si su corazón hubiera sido agarrado por algo mientras un dolor indescriptible burbujeaba en su interior. Incluso le dolía tanto la garganta que se atragantó un poco. Al segundo siguiente, extendió la mano y envolvió sus brazos alrededor de su cuello. Al igual que él, ella le devolvió el beso con todas sus fuerzas. Cuando se endereció y entró en su mundo,
La habitación se calentó gradualmente. Esta vez, estuvieron aún más absortos que en cualquier otra ocasión en que lo hicieron en los últimos 2 días. Cuando estaban a punto de terminar, Hitchen de repente se detuvo y abrió los ojos y luego la miró con seriedad. Cuando los gruñidos se detuvieron, Hill frunció el ceño por un momento y luego abrió los ojos. Ella lo vio mirándola y luego comenzó a mirarlo seriamente. Se llenaron los ojos de los demás, claramente mirando el profundo amor que se tenían el uno al otro. Era la mirada más hermosa y que más roba el alma que habían tenido. Hitchen fue el primero en hablar y sonaba inusualmente serio. Así que está acordado. Siempre. Está de acuerdo. Para siempre, respondió Hill suave, clara y sinceramente como si estuviera haciendo una promesa. Hitchen no dijo nada. A Hill se le dio una respuesta de un fuerte empujón en las profundidades de su cuerpo. Sí, está de acuerdo. Siempre es para siempre. No solo en mi vida o en la suya, sino en nuestras dos vidas. Punto. A la mañana siguiente, Hill se despertó con el beso de Hitchen. Ambos cuerpos reaccionaron, pero justo cuando las bromas insinuaban algo más, se detuvo. Bien, vamos a levantarnos. Parecía que lo tenía todo planeado cuando la alarma del teléfono de Hillis comenzó a sonar justo cuando su voz bajó. Su noche sensual juntos lastimó sus cinturas y espalda cuando ambas piernas comenzaron a temblar. Hill apagó su alarma y se levantó de la cama. Justo cuando sus pies tocaron el suelo, sus piernas temblaron y casi la hacen caer al suelo. Capítulo 828. Tú eres la luz. También eres el resto de mi vida. 8. Hill apagó su alarma y se levantó de la cama. Justo cuando sus pies tocaron el suelo, sus piernas temblaron y casi la hacen caer al suelo. Afortunadamente, tuvo reflejos rápidos cuando sus brazos se agarraron a la cama para apoyarse. Cuando se levantó de la cama, Hitchen se sentó contra la cabecera y miró todo. Dejó escapar una burla encantada. ¿De qué te estás riendo? Todo es tu culpa, dijo Hill enojado. Ella lo miró cuando lo escuchó reír. Hitchen sonrió ante la ira de Hill y una sonrisa apareció en sus ojos. Se quitó las mantas y se levantó de la cama, extendió los brazos y arrastró a Hill por los brazos y luego la llevó al baño. Hitchen puso a Hill en la bañera, abrió la ducha y reajustó la temperatura del agua. Lo roció sobre su cuerpo. El agua caliente ayudó a aliviar los músculos agotados de Hill. Hitchen notó que Hill podía levantarse normalmente. Luego tomó una toalla y se la arrojó a Hill. No tenía prisa por salir del baño, por lo que lentamente se apoyó en la puerta. Miró a Hillis con la carita sonrojada mientras se frotaba el cuerpo con desconcierto. Después de que Hill se envolvió en una bata de baño, Hitchen se acercó al fregadero y ayudó a Hill a agarrar su cepillo de dientes. Apretó la pasta de dientes para ella y agarró el enjuague bucal. Con calma observó cómo Hill se lavaba la cara y se cepillaba los dientes. Justo cuando iba a pasar junto a su cuerpo y dirigirse al vestuario, las palabras "eres más fuerte de lo que imaginaba" pasaron por ella. Hill dejó de caminar y miró a Hitchen confundido. ¿Qué? La mirada de Hitchen se escaneó a Hill en su bata de baño. De hecho, eres lo suficientemente fuerte como para sobrevivir 2 noches, así que eso es lo que quiso decir cuando dijo que era más fuerte de lo que imaginaba. Habiendo entendido lo que quería decir Hitchen, la cara de Hill se calentó. Silenciosamente miró a Hitchen, luego pasó junto a él y caminó hacia el vestuario. Antes de que pudiera dar su primer paso, Hitchen la agarró de la muñeca. Con esta fuerza, cayó en sus brazos mientras su voz llegaba a su oído izquierdo. ¿Sabes cuál es mi mayor sueño? Sin esperar a que Hill reaccionara, Hitchen continuó diciendo, para llevarte a la cama y nunca dejarte ir. ¿Qué clase de sueño de mierda es esta exclamación? La cara de Hill ardía aún más ferozmente. Ella no se atrevió a mirar a Hitchen mientras le apartaba la mano. Ella huyó al vestuario y cerró violentamente la puerta detrás de ella. Para cuando Hill se puso un nuevo atuendo y salió del vestuario, Hitchen ya había terminado de refrescarse. También llevaba un conjunto de ropa de dormir de color claro. Hill se puso una ligera capa de maquillaje y luego dio 2 pasos hacia atrás. Miró derecha e izquierda, comprobando todo su cuerpo en el espejo. Después de que ella confirmó que se veía bien, vio a Hitchen a través del espejo apoyado con indiferencia contra el gabinete, mirándola. Se dio la vuelta y giró en un círculo completo y luego preguntó, ¿bonita? Bueno, sí, es bonito, ¿pero qué? Hill pensó que algo andaba mal cuando una expresión de preocupación apareció en sus ojos. Pero eres más bonita cuando no tienes nada puesto. La expresión en el rostro de Hill cayó de inmediato. No le dijo una sola palabra a Hitchen, recogió su bolso de la cama y salió por la puerta del dormitorio. Hitchen se enderezó, siguió casualmente detrás de Hill y la vio caminar por las escaleras y salir del edificio. La minivan de Hill se detuvo frente a la puerta principal del bloque de apartamentos. Capítulo 829. Tú eres la luz. También eres el resto de mi vida. 9. Zhang vio a Hill salir, así que inmediatamente salió del auto y ayudó a Hill a abrir la puerta del auto. Hill, que no le había dicho nada a Hitchen en todo el camino, volvió la cabeza y se despidió. Ahora voy a la oficina. Te llamaré cuando termine. Hitchen asintió suavemente. Me iré entonces. Antes de que Hill pudiera terminar de despedirse, Hitchen dijo, ve,
Recuerde volver temprano después de terminar el trabajo. Hye estaba a punto de soltar silenciosamente un cuando Lee Hitchen bajó la cabeza y susurró a un volumen que solo ellos dos podían oír. Esta noche, definitivamente me aseguraré de hacerlo el tercer día que no puedas levantarte de la cama. Hye no le dijo nada a Lee Hitchen cuando se dio la vuelta y se acercó a la minivan. Antes de que pudiera dar 2 pasos hacia adelante, la voz de Lee Hitchen sonó desde atrás. Quería hacer esto hace 10 años. Hye aceleró cuando el enrojecimiento de su rostro se extendió al área de su cuello. Zhuangyi, que no tenía ni idea de lo que sucedió, vio que la cara de Hye estaba increíblemente roja y no pudo evitar preocuparse por ella. «¿Qué está mal? Tu cara está toda roja. ¿Tienes fiebre?» Hye ignoró a Zhuangyi, se inclinó y entró en el coche. No le importaba si Zhuangyi estaba en el auto todavía y cerró las puertas con fuerza con un bam. En total confusión, Zhuangyi se paró al lado del auto en estado de shock por un par de segundos. Entonces Zhuangyi vio a Hitchen, que estaba cerca, y se despidió. «Señor, él se iba primero». Gruñó Hitchen con un tono neutral y luego agregó, «Conduce lentamente». Aunque su voz sonaba plana, Zhuangyi podía sentir que Hitchen estaba de muy buen humor. Justo cuando iba a responder a Hitchen con «Goodbye Mr. L», la ventana del auto a su lado bajó cuando Hye dijo, «Zhuangyi, entra, no hables con él». Antes de que Zhuangyi pudiera mirar hacia atrás a la ventanilla bajada del auto, Hye volvió a subir la ventanilla. Zhuangyi miró por la ventana y luego gritó discretamente, «Mierda, Xiao Yi en realidad me dijo que no hablara con el señor L. El hombre detrás de mí debe estar furioso». Con ese pensamiento, el corazón de Zhuangyi se sintió incómodo. No se atrevió a mirar a Hitchen, pero por el rabillo del ojo, captó el reflejo de Hitchen en la ventana del coche. No solo no estaba enojado, sino que en realidad había una leve sonrisa en sus labios. Esta fue una imagen tan impactante que los ojos de Zhuangyi se abrieron como platos. «Oh Dios, no puedo ver cosas, ¿verdad, señor?» De hecho, sonrió. «Zhuangyi, ¿no escuchaste lo que dijo? Apúrate», le indicó Hitchen con dulzura cuando notó que Zhuangyi aún no se había movido. Su tono era obviamente amable, pero Zhuangyi actuó como si acabara de escuchar el rugido de un lobo feroz. Aturdida, abrió la puerta del auto con miedo, saltó al auto, pisó el acelerador y salió corriendo. El auto desapareció rápidamente y Hitchen continuó parado afuera del edificio por un momento. Luego se dio la vuelta y subió las escaleras. De vuelta en el apartamento, cuando fue a cambiarse a sus pantuflas, sus ojos se suavizaron al ver las pantuflas que Hye había dejado. Caminó tranquilamente al comedor y se sirvió un vaso de agua. Después de solo 2 sorbos, la puerta se abrió. Entró Sansao. Sansao era bastante mayor, así que hablaba bastante. Preguntó qué quería comer Hitchen y habló demasiado sobre algunos asuntos triviales. Hitchen no estaba impaciente como antes y no se fue después de decir nada. En cambio, la escuchó terminar de hablar y respondió, «Hagamos lo que dice», y luego entró en su habitación. Hitchen estaba a punto de cerrar la puerta cuando escuchó el timbre de la puerta. Capítulo 830, «Tú eres la luz, también eres el resto de mi vida». 10. Hitchen pensó que Hye había vuelto porque olvidó algo. Justo cuando iba a salir del dormitorio, escuchó una voz desconocida. «¿Es esta la casa del Sr. Hitchen?» Al ver que no era Hye, Hitchen dejó de caminar. Entonces escuchó la voz de Sansao. «Sí, ¿puedo preguntar de qué se trata esto? Tiene un paquete. ¿Podrías firmar por él?» «Por supuesto». «Entonces es un paquete». Hitchen no escuchó ningún movimiento fuera de la puerta, así que entró en el dormitorio. Hace mucho tiempo, fue él quien diseñó el interior de su apartamento sin ayuda de nadie. Incluso ahora, inspiró un asombro revelador. Sin embargo, cuando Hitchen se acercó al frente de la cama, sintió que algo estaba un poco mal. Instintivamente dejó de caminar y examinó todas las áreas de la habitación. No mucho después de que Hitchen revisó la habitación, alguien llamó a la puerta. Toc toc toc. Como antes, la mirada de Hitchen continuó escaneando alrededor. «Adelante». La puerta se abrió cuando Sansao entró de puntillas. «Señor, tengo un paquete para ti». Hitchen miró fijamente el tocador vacío por un tiempo como si hubiera descubierto lo que estaba mal en la habitación. Luego volvió su mirada hacia el paquete expreso que trajo Sansao. El paquete era muy delgado. Parecía ser una carta. Hitchen estaba confundido sobre quién se lo envió mientras se acercaba para tomarlo. «Señor, si no hay nada más, me iré», dijo cortésmente Sansao. Hitchen asintió levemente y bajó la cabeza, a punto de abrir el paquete. Entonces, de repente, recordó algo. Levantó la cabeza y dijo rotundamente, «Oh, cierto». Sansao se detuvo en seco y miró a Hitchen. «Sí, señor». Hitchen no tenía prisa por hablar, así que giró la cabeza y miró hacia la cama. Luego se acercó a la almohada, tomó su billetera y sacó una tarjeta de crédito para Sansao. «Ayúdame a comprar algunas cosas». Hitchen quería continuar, pero cuando las palabras llegaron a su boca, se sintió un poco preocupado, así que cambió lo que iba a decir a continuación. «Será mejor que consigas papel y lápiz primero». Aunque Sansao se quejó mentalmente de tener que tomar notas sobre lo que el señor quería comprar, ella todavía seguía sus órdenes. Cuando Hitchen vio que estaba lista, dijo,
compra un conjunto de productos para el cuidado de la piel y colócalos en la cómoda. Puntos suspensivos. Además, consigue algunos juegos de sábanas que les gusten a las mujeres. Eres mujer, deberías saber qué estilos les gustan a las mujeres, ¿verdad? Si no es así, puede preguntar a los dependientes. Con una pausa, agregó Hitchen, tienes que preguntarle a un asistente de ventas que tiene aproximadamente la edad de Xiaoyi. Xiaoyi cumple 24 años este año. Pregunte si hay asistentes de ventas que tengan 24 años. Luego pídele que te ayude a elegir. Además, llena el vestuario con la ropa más nueva y de moda. Además, bolsos y zapatos también. Oh sí, compra también peluches y bocadillos. Hitchen enumeró con entusiasmo bastantes cosas, a lo que Sansao repitió una vez más usando las notas de su cuaderno. Después de que Hitchen estuvo seguro de que no pasaba nada, le hizo un gesto a Sansao para que se fuera. Después de que Sansao compró todo lo que pidió y los colocó por toda la habitación, el apartamento se sentiría más como si ambos vivieran en él. Ahora, con solo cosas de Hitchen en este apartamento, no se sentía como un hogar. Capítulo 831, tú eres la luz, también eres el resto de mi vida. 11. Con ese pensamiento, Hitchen bajó la cabeza y abrió el paquete que había estado sosteniendo durante tanto tiempo. Sacó el contenido y continuó fantaseando sobre cómo se vería todo el apartamento después de que Sansao trajera las cosas de su viaje de compras. En el momento en que pensó en cómo esta habitación no solo tendría sus cosas, sino también sus cosas y sus cosas, el corazón de Hitchen se volvió inusualmente suave. Una luz cálida se deslizó por sus ojos y cejas. Había una carta en el paquete. El sobre y su diseño parecían tener muchos años. Hitchen frunció el ceño sin revelar un rastro de emoción y comentó en secreto cómo la carta se veía realmente vieja al abrir la carta. Dentro del sobre había una carta rosa. Cuando Hitchen lo sacó, sus dedos se deslizaron, causando que cayera accidentalmente al suelo. El papel era un poco similar a los que se usan para las cartas de amor. ¿Podría ser esta una carta de amor que alguien escribió hace muchos años y ahora envía a su apartamento? En medio de sus especulaciones, Hitchen se inclinó, tomó la carta y la abrió. Una página llena de letra elegante y ordenada cayó en sus ojos. A pesar de que pasaron muchos años, Hitchen todavía podía reconocer fácilmente que era la letra de Hiei de la escuela secundaria. Entonces Hiei escribió esta carta, pero, ¿por qué me lo enviaron? ¿Será que me escribió esta carta hace muchos años? Con ese pensamiento, Hitchen comenzó a leer las palabras de la carta. Espero que estés bien. Primero, déjame darte una autopresentación. Im Hiei de hace 10 años y estoy en mi tercer año de secundaria en Sucheng. Quedan 10 meses antes de la final y todavía no estoy muy estresado. 10 años, un periodo de tiempo que no es ni mucho ni corto. Creo que en estos 10 años tú y yo debemos haber cambiado significativamente. El yo de hace 10 años tiene dos sueños, uno es actuar en un drama de televisión realmente bueno para que todos lo vean, y el otro es, había una elipsis después de esa línea, seguida de un nombre, Yu Wang-he. Me pregunto cuáles serán tus sueños dentro de 10 años y si realmente actuarás en un buen drama para todos. Sin embargo, apuesto a que dentro de 10 años, al menos uno de tus sueños no cambiará y es, Yu Wang-he. Déjame decirte en secreto, comencé a enamorarme en secreto de Yu Wang-he el año pasado. Realmente me gusta mucho y sueño con convertirme en su novia. Quiero confesarle a Yu Wang-he, pero no me atrevo. Me temo que a Yu Wang-he no le agrado. Pero apuesto a que Yu Wang-he definitivamente no me odia porque me llama Man-Man. Es el apodo especial de Yu Wang-he para mí. Nuestros nombres juntos forman un dicho muy hermoso. Solo te veo a ti. Después de la ceremonia de mayoría de edad y después de que terminen las finales, planeo confesarme con Yu Wang-he. Si Yu Wang-he no acepta estar conmigo, empezaré a perseguirlo. Soy tan lindo, apuesto a que definitivamente seré conmovido por mí. ¿Quién sabe? Tú, de 10 años en el futuro, podrías tener otro nombre además de Jiei, esposa de Yu Wang-he. Oh, no, tal vez dentro de 10 años, no solo estarás casado con Yu Wang-he, sino ¿quién puede decir que no tendréis hijos juntos? Si es así, tendrás otra identidad como momia. Supongo que tú, 10 años en el futuro, definitivamente serás feliz junto con Yu Wang-he, ¿verdad? A pesar de que Yu Wang-he está realmente atento, todavía tengo que recordarte que la salud de Yu Wang-he es mala y debes cuidarlo bien. Capítulo 832, tú eres la luz, también eres el resto de mi vida. 12. Pero también existe la posibilidad de que tú, dentro de 10 años, no te hayas juntado con él. Podría haber muchas razones para ese tipo de final. Quizás no tuviste el coraje de confesar o quizás el destino te hizo perder la oportunidad. Sin embargo, independientemente de lo que vaya a ser, solo quiero decir que si amas a alguien, entonces ama profundamente. Si tú y Yu Wang-he se separan, espero que puedan volver a encontrarse y que su gentileza se corresponda con su madurez. Finalmente, les deseo una felicidad sin fin y una buena vida. Con amor, Hiei de hace 10 años. La última línea fue la fecha.
Hee-jin no se perdió una sola palabra ya que su mirada no abandonó la carta. Mantuvo la misma pose que tenía cuando empezó la carta. De principio a fin, nada cambió en absoluto. No estaba claro cuánto tiempo pasó mientras su mirada se movía suavemente y releía la carta de arriba abajo. Sus pupilas se movieron muy lentamente ya que tuvo que leer cada palabra durante mucho tiempo para registrar las palabras. Cuando volvió a leer la mitad de la carta, añadió algo de fuerza en los dedos, arrugando un poco la carta. Después de que Chen Beiwan salió furiosa de la casa de Anzifan y rechazó la oferta de Xiao San de llevarla a casa, corrió a la acera, se subió a un taxi y corrió a casa. El taxi llegó a su bloque de apartamentos y ella pagó el pasaje. Sin siquiera esperar el cambio, corrió escaleras arriba como si estuviera corriendo por su vida. Cuando Chen Beiwan sacó sus llaves para abrir la puerta, sus dedos temblaron con tanta fuerza que le tomó varios intentos poner la llave en el ojo de la cerradura. Al final, Lin Muking tuvo que correr para ayudarla a abrir la puerta cuando escuchó un movimiento afuera. Bam bam, finalmente has vuelto. Estaba pensando en llamarte. El teléfono en la mano de Lin Muking estaba encendido y mostraba su número. Cuando vio que era ella, dejó escapar un suspiro de alivio. Chen Weiwan no respondió y se lanzó al apartamento después de cambiarse apresuradamente a las pantuflas y corrió al dormitorio. Abrió la puerta y vio a Chen durmiendo profundamente en la cama. Finalmente, la sensación de inquietud que tenía en la carretera se calmó un poco. Bam bam, ¿por qué te estaba buscando? Lin Muking cerró la puerta y alcanzó a Chen Beiwan. Chen Beiwan todavía no había dicho nada mientras se acercaba de puntillas a la cama y cuidadosamente cubría a Chen con las mantas después de que él se las quitara durante su sueño. Luego extendió la mano y le acarició las mejillas sonrosadas y dormidas. La suave sensación finalmente calmó la pesadez que sintió en su pecho durante todo el camino a casa. Lin Muking observó las acciones de Chen Beiwan y entendió vagamente lo que sucedió. No podría haberte estado buscando por Anan, ¿verdad? Cuando Lin Muking terminó de hablar, los dedos de Chen Beiwan temblaron violentamente como si acabara de sufrir el mayor impacto. Quiere robar a Anan. Al ver la reacción de Chen Beiwan, Lin Muking supo que había acertado. Sintiéndose injustificada, agregó, él era el que no quería a Anan en primer lugar. ¿Ahora tiene las pelotas para robar al niño? ¿Con qué derecho? Lin Muking era un poco ruidoso, por lo que Chen frunció el ceño como si fuera a llorar. Chen Beiwan hizo callar a Lin Muking, luego extendió la mano y le dio una palmada a Chen. Buena Anan, duerme. Sé bueno, susurró Chen Beiwan. Cuando Chen se durmió nuevamente, Lin Muking agregó en voz baja, Bam bam, no se preocupe, posiblemente no pueda robar al niño. Además, el niño está a mi nombre. No pienses demasiado en las cosas. Es tarde, refréscate rápidamente y descansa un poco. Capítulo 833, tú eres la luz, también eres el resto de mi vida. 13. Chen Beiwan realmente no quería pensar demasiado en eso, pero después de que Lin Muking se fue, solo ella y Chen, profundamente dormido, se quedaron en la habitación. Ella todavía no pudo evitar tener pensamientos salvajes. Ella sabía mejor que nadie que Anzifan definitivamente haría lo que dijo que haría al llevarse a Anan. Su hermana pequeña biológica, Anzili, murió a causa de su padre, Chen Beiguo. Con este tipo de odio profundo entre los dos, él no quería que ella tuviera el hijo, ni sería bondadoso con ella. Pero Anan era su todo en la vida. Si Anan se llevara a Anzifan, sería como matarla. Chen Weiwan no descansó bien durante toda la noche, pero la alarma de Chen Hans la despertó la mañana siguiente. Hace unos días, prometió llevar a Chen al zoológico y, ella nunca rompió una promesa con él, así que a pesar de tener un dolor de cabeza que le partía la cabeza por no dormir bien, todavía llevó a Chen por la puerta. Jugaron hasta altas horas de la tarde y solo regresaron a casa cuando Chen se quedó dormido en sus brazos. Pasó un día así. No fue hasta la noche cuando finalmente consiguió un momento de tranquilidad para sí misma. ¿Podría ser que Anzifan solo hablaba y realmente no quería llevarse al niño? Quizás estaba demasiado cansada o quizás tenía alguna esperanza porque Chen Beiwan durmió bien la noche siguiente. Cuando se despertó al día siguiente, ya era mediodía. Chen Beiwan se sintió tan tranquilo como antes. Después de almorzar y hablar con Chen para que duerma la siesta, encendió su computadora después de 2 días consecutivos sin escribir debido a Anzifan. Finalmente, pudo sumergirse pacíficamente en la historia. Los hechos demostraron que Chen Beiwan todavía era demasiado ingenuo. Ella siempre estaba alerta para que la gente de Anzifan viniera y se llevara a Chen lejos de ella. Sin embargo, nunca imaginó que Anzifan no tenía planes de poner sus manos sobre ella y Chen. En cambio, Anzifan eligió atacar a Lin Muking. Justo cuando Chen Beiwan estaba más absorta en su escritura, recibió una llamada de Muking's Publishing diciendo que la Oficina de Seguridad Pública envió a su gente y se llevó a Lin Muking porque había errores en las facturas de la empresa. Al principio, Chen Beiwan realmente no pensó que tuviera nada que ver con lo que le estaba sucediendo a Lin Muking hasta que llevó a Chen a visitarla a la estación de policía local.
Fue entonces cuando entendió vagamente la situación y comenzó a pensar en formas de salvar a Lin Muking. Antes de irse, Chen Wei-wan tuvo una breve charla con la policía y se enteró de que si Lin Muking era demandada, sería sentenciada a al menos 5 años de prisión. 5 años. Lin Muking tenía solo 27 años en este momento. Sin duda, esto sería sentenciar a muerte los mejores años de su vida. Chen Wei-wan dio las gracias y salió de la comisaría. Luego comenzó a hacer algunas llamadas. Llamó a todos sus amigos poderosos, pero ninguno de ellos estaba dispuesto a ayudarla. Justo cuando se sentía impotente y en un callejón sin salida, recibió una llamada de Anzifan. Ella miró la pantalla del teléfono por un momento con vacilación antes de tomar la llamada. Antes de que pudiera decir una palabra, la voz helada de Anzifan salió del teléfono primero. Esta noche, tengo una fiesta en el antiguo lugar del Golden Lounge. Si realmente quieres salvar a Lin Muking, ven a verme. ¿Sabes cuáles son mis condiciones? Cuando la voz de Anzifan cayó, el tono de ocupado sonó, puerta a puerta dot. Chen Wei-wan se bajó el teléfono de la oreja y miró la pantalla del teléfono. La llamada ya fue cortada. Después de haber estado afuera con Chen Wei-wan toda la tarde, Chenan tenía hambre. Chen Wei-wan estaba mirando su teléfono, congelada. Mamá, mamá, gritó Chenan mientras extendía la mano y tiraba de sus pantalones después de no recibir ninguna reacción de Chen Wei-wan. Capítulo 834, tú eres la luz, también eres el resto de mi vida. 14. Chen Wei-wan volvió a la realidad y rápidamente guardó su teléfono. Se inclinó y recogió a Chenan. Chen Wei-wan no estaba de humor para preparar la cena para Chenan, así que lo llevó a comer algo y luego regresó a casa. Después de la cena, llegó el momento de que Chen Wei-wan estuviera con Chenan mientras jugaba con sus juguetes. Tan pronto como entraron, Chenan llevó a Chen Wei-wan a la habitación del bebé para jugar con los bloques de construcción que Lin Muking le compró hace 2 días. Apilar los bloques de construcción fue muy fácil, pero como Chen Wei-wan tenía cosas en mente, a menudo se equivocaba. Por cierto, incluso logró derribar la torre alta que Chenan puso mucho esfuerzo en construir. Habiendo sobrevivido hasta las 9 con mucha dificultad, Chen Wei-wan llevó a Chenan a darse una ducha, luego se acostó y le contó a Chenan un cuento antes de dormir. Por la tarde, Chenan caminó bastante mientras salía con ella debido a la situación de Lin Muking. Debe haberse sentido cansado porque solo logró captar la mitad de la historia antes de quedarse dormido. Chen Wei-wan miró fijamente la carita de Chen Hans, profundamente dormido por un tiempo. Ella extendió la mano y le acarició la cara. Luego se quitó las mantas del cuerpo y se levantó silenciosamente de la cama. Agarró su teléfono y llamó a la señora que contrató para cuidar a los niños durante el día y le preguntó si podía ayudar a cuidar de Chenan esa noche. La señora no vivía lejos del apartamento de Chen Wei-wan. Después de colgar, el timbre sonó media hora después. Chen Wei-wan le dio la bienvenida a la dama y en silencio le dio algunas instrucciones antes de que recogiera su abrigo gris rosa pálido y se fuera. A las 10 de la noche, el jardín del barrio estaba realmente tranquilo. Aparte de los perros en el vecindario, prácticamente no había nadie caminando. Chen Wei-wan se paró en la acera frente al edificio por un tiempo antes de caminar hacia las puertas residenciales. Detuvo un taxi hasta el Golden Lounge. Sabía que por el antiguo lugar, Anzifan se refería a la habitación privada 100. Cuando llegó al Salón Dorado, Chen Wei-wan terminó de pagar la tarifa del taxi y luego se bajó del taxi. Se quedó mirando la reluciente luz dorada del vestíbulo durante un rato antes de entrar. Los negocios en el Golden Lounge fueron realmente buenos ya que estaban llenos de clientes todas las noches. Todas las puertas de las habitaciones privadas estaban cerradas. Cuando Chen Wei-wan caminó por el pasillo, hacia la habitación 1001, escuchó un leve sonido de risa y música proveniente del interior. Chen Wei-wan se detuvo en las puertas de la habitación 1001, extendió la mano y llamó a la puerta. El interior era demasiado ruidoso, por lo que nadie respondió. Esperó un rato antes de abrir las puertas. Inmediatamente, vio a una mujer vestida con un traje de conejita sosteniendo un micrófono, saltando y bailando mientras cantaba. Había bastantes hombres y mujeres en la habitación, algunos que Chen Wei-wan había visto antes y otros que ella no. Las luces principales de la habitación no estaban encendidas, por lo que Chen Wei-wan apenas podía ver a Anzifan sentado en el extremo más alejado del sofá bajo las luces fluorescentes parpadeantes. Al igual que cualquier otro hombre, también tenía una mujer sentada a su lado. Sin embargo, esa mujer no era como las otras mujeres. Ella no estaba en sus brazos coqueteando con él, sino que se sentó a su lado con la cabeza gacha, jugando con su teléfono. Tenía una copa de vino en sus manos y estaba felizmente hablando con el hombre que estaba a su lado. Un rato después de que se abrieran las puertas, un hombre más joven notó a Chen Wei-wan. Corrió hacia la puerta con una botella de vino en la mano. Disculpa, ¿quién eres? Chen Wei-wan apartó los ojos de la dirección de Anzifan. Estoy buscando al señor An. Ah, Zifan-ge. Espera un minuto, te ayudaré a llamarlo. Quizás había demasiadas mujeres que venían a menudo a ver a Anzifan, por lo que al joven no le pareció extraño en absoluto. Después de hablar con tanta calma, corrió hacia Anzifan y le susurró algunas palabras al oído. Capítulo 835, tú eres la luz, también eres el resto de mi vida. 15. Anzifan escuchó lo que dijo el joven.
Levantó la cabeza y miró hacia la puerta. La habitación estaba demasiado oscura y Chen Weiwan no podía ver claramente la expresión en el rostro de Anzifan. Sin embargo, sintió una pizca de frialdad en su cuerpo. No tenía intención de levantarse y caminar hacia ella. Muy pronto, retiró la mirada y comenzó a hablar con el joven. Después de que el joven terminó sus tareas, se acercó a una mujer de su misma edad mientras sostenía una botella de vino y se sentó. La gente de la sala jugaba por su cuenta. Nadie se molestó con Chen Weiwan. Chen Weiwan se quedó en la puerta por un rato, luego salió de la habitación y se apoyó contra la pared al lado de la puerta. Chen Weiwan no sabía cuánto tiempo esperó antes de que se abrieran las puertas de la habitación privada. Anzifan finalmente salió en medio de una nube de humo de cigarrillo y alcohol. Chen Weiwan se enderezó instintivamente. Anzifan la miró con frialdad, pero no tenía intenciones de hablar con ella. Luego se acercó a los ascensores. Chen Weiwan lo alcanzó. Los dos no dijeron nada mientras caminaban hasta el jardín trasero del Golden Lounge donde casi no había nadie alrededor. Anzifan encendió un cigarrillo, se lo llevó a los labios y dio una calada. Después de bajar el cigarrillo, miró a Chen Weiwan y dijo con frialdad, ¿lo has pensado? De su memoria de él, cada vez que la veía, sonreía y sonaba tan gentil mientras hablaba. Cuando ella no se encontraba bien, él siempre era tan cariñoso y hablaba con tanta suavidad. Sin embargo, ella no sabía cuándo comenzó, pero él comenzó a lucir tan frío y despiadado cada vez que la veía. El conflicto entre los dos demostró que el que estaba verdaderamente enamorado estaba destinado a ser el perdedor. Incluso si sabía en el fondo que su historia había terminado, que ella nunca fue su princesa y él nunca fue su héroe, Chen Weiwan sintió un dolor como una aguja pinchando su corazón cuando escuchó su tono de voz. Ella frunció los labios levemente y luego respondió, ¿qué se necesita para que me dejes ir? Parece que no lo has pensado bien, ¿eh? Anzifan frunció el ceño. ¿Cómo no lo ha pensado? Vuelva a verme cuando lo haya hecho. Dicho esto, Anzifan apagó su cigarrillo como si se fuera a ir. Si era posible, Chen Weiwan realmente no quería tener que rogarle a Anzifan, pero no había otra opción para ella. No podía simplemente mirar como Lin Muking estaba sentada en la cárcel por su culpa y tampoco quería perder a Anan. Chen Weiwan vio que Anzifan estaba a punto de irse, por lo que instintivamente extendió la mano y agarró su manga. Te lo ruego, suéltame a mí y a Anan y te prometo que nunca volveré a aparecer frente a ti. También prometo que no importa lo que le pase a Anan, no te molestaré, ¿de acuerdo? Anzifan parecía que no quería escuchar las tonterías de Chen Weiwan mientras luchaba por soltarse de su agarre. Chen Weiwan temía que Anzifan realmente se fuera, así que rápidamente volvió a levantar la mano y lo agarró del brazo. Sé que me odias, pero en memoria de nuestra antigua relación juntos, ¿podrías dejarnos ir a Anan y a mí solo por esta vez? Por favor, ¿nuestra relación juntos? Anzifan parecía haber escuchado la broma más divertida mientras soltaba una burla burlona. Ja. Cuando el sonido de su burla salió de su boca, volvió la cabeza y miró a Chen Weiwan. ¿Cómo no recordar que solíamos estar juntos? Su pregunta indiferente en represalia drenó instantáneamente la sangre del rostro de Chen Weiwan. Capítulo 836. Tú eres la luz. También eres el resto de mi vida. 16. Anzifan miró a Chen Weiwan así y, por alguna razón, se sintió incluso peor. Siempre tuvo buen temperamento, pero en ese mismo momento, no pudo contener el fuego en su corazón. Fue tan malo que cuando habló, su voz sonó bastante vil. Entre el niño y Lin Muking, solo puedes elegir uno, ya que deseas tanto al niño, elegiré por ti y dejaré que Lin Muking se pudra en la cárcel. Cuando Anzifan dijo esto, sacó un teléfono de su bolsillo y llamó a una persona llamada Oficial Man justo enfrente de ella. El teléfono sonó varias veces antes de que contestara un hombre de mediana edad. Señor An, ¿por qué llamas tan tarde en la noche? Es así, sobre el caso de disputa económica para Muking Publishing. Chen Weiwan vio que Anzifan realmente estaba hablando sobre el caso de Lin Muking y, de repente, extendió la mano para arrebatarle el teléfono a Anzifan en pánico. Anzifan era mucho más alto que ella y sus reflejos eran más rápidos que los de ella, así que levantó su teléfono en el segundo que ella lo alcanzó. Espero que pueda manejarlo rápidamente y tomar la decisión más rápida, te prometo. Chen Weiwan no esperó a que Anzifan terminara de hablar y soltó eso. Anzifan se detuvo, no colgó el teléfono y se volvió hacia Chen Weiwan. Chen Weiwan no tenía el mismo impulso de antes de robar su teléfono, y ella no parecía tan débil como antes cuando le suplicó. Ahora, estaba inusualmente callada. Abrió los ojos de par en par y lo miró fijamente con la mínima energía en ellos. Prometo darte a Anan si dejas ir a Muking, continuó diciendo en voz baja. Cuando esas palabras escaparon de su boca, una capa de niebla le nubló los ojos. Anzifan pensó que ella lloraría, pero nunca imaginó que reprimiría la niebla en sus ojos. Poco a poco, logró su objetivo, pero se sintió peor que nunca. Colgó la llamada molesto. Envía al niño a mi casa mañana por la noche. Una vez que vea a mi hijo, dejaré ir a Lin Muking de inmediato. Ella no respondió.
Comparada con su tez blanca pálida de antes, ahora estaba casi translúcida. Su silencio hizo que su estado de ánimo fuera aún más violento. Encendió otro cigarrillo y dio otra calada para calmar la frustración en su pecho con mucha dificultad. Al final, vislumbró a Chen Beiwen todavía aturdido por el rabillo del ojo. De repente, rugió ferozmente. Las conversaciones terminaron. ¿Qué haces todavía parados ahí? Sus ojos se volvieron lentamente ante su rugido. Después de un tiempo, ella lo miró directamente a los ojos antes de recuperar el enfoque. Ella lo miró aturdida por un momento como si no lo reconociera. Se dio la vuelta y levantó los pies. Ella se alejó muy lentamente. Después de dar 2 pasos, se detuvo y se quedó allí un momento como una idiota antes de volver a levantar los pies. No prestó atención al falso jardín de rocas que obstruía el camino y continuó caminando sin señales de detenerse. A Anziban inicialmente no le importaba si ella iba a golpearlo, pero de repente, su cuerpo saltó hacia ella y la agarró de la muñeca. Vio que sus movimientos aclararon significativamente su visión y supo que su mente estaba mucho más clara. Luego rápidamente soltó su mano. No sabía lo que estaba escondiendo. Antes de irse, no se olvidó de dejarla con las palabras: cuando dejes a mi hijo mañana, no traigas nada más porque no volverá a tener nada que ver contigo. Capítulo 837. Tú eres la luz, también eres el resto de mi vida. 17. Habiendo dejado esas palabras, se alejó sin demorarse ni un segundo más. Justo cuando estaba a punto de llegar a las puertas del salón dorado, volvió la cabeza y, sin saberlo, miró hacia atrás. No sabía cuándo, pero la mujer se había agachado en el suelo. Como estaban separados por cierta distancia, no podía escuchar ningún sonido que ella estuviera haciendo, pero podía ver sus hombros temblando y llorando violentamente. Su mano se convirtió instantáneamente en un puño. Él la miró por un momento como si su estado de ánimo se hubiera arruinado y luego abrió la puerta del Golden Lounge de una patada. Aunque los premios de televisión ocurrieron hace un día y 2 noches, no solo el caos de la confesión implacable de Ji Sae-Hitchen no disminuyó, sino que se hizo más intenso. Los comentarios de odio en línea seguían siendo fuertes. Ji llegó a la oficina temprano en la mañana de hoy para firmar no menos de 5 contratos de cancelación de endoso. Las tarifas de compensación eran tan altas como 9 cifras, y perdió una película importante en la que se confirmó que protagonizaría como la principal protagonista femenina. Esta trágica pérdida habría sido lo peor para cualquier artista. Después de todo, se perdió tanto dinero. Sin embargo, desde el momento en que Ji dejó el apartamento hasta el momento en que llegó a la oficina y terminó de firmar esos contratos de cancelación, su rostro no mostraba el más mínimo dolor y sufrimiento. En cambio, lució una leve sonrisa de principio a fin, como si lo más feliz acabara de pasarle. La pérdida de Gillis no fue solo su pérdida, también fue la pérdida de la compañía. Entonces, después de que terminó de firmar esos contratos de cancelación, los altos ejecutivos de la compañía le dieron una lección. Los ejecutivos fueron despiadados mientras sermoneaban abusivamente a Ji, Zhuangyi y Tan Huahua, que estaban parados a un lado escuchando todo. Sintieron que era difícil escuchar. Sin embargo, Ji parecía que no tenía nada que ver con ella. Se sentó allí y dejó que le gritaran. Finalmente, cuando el alto ejecutivo llegó a un punto de interés, ella tomó su teléfono y le envió un mensaje de texto a Hitchen para preguntarle qué estaba haciendo, pero el teléfono de Ji era como un guijarro arrojado a un vasto océano. Ella no recibió respuesta de Hitchen. Eso es raro, porque me ignora. Ji continuó enviando 2 mensajes más, pero al ver que Hitchen seguía sin responder, lo llamó. ¿Está dormido? Ji lo pensó y bajó el teléfono de su oído. El alto ejecutivo que le sermoneaba notó que Ji parecía como si no le importara en absoluto y se enojó aún más. Señaló Ji en un ataque de rabia y le dio un regaño largo y difícil de escuchar. Al final, lanzó las palabras: solo espera a que te cancelen. Luego salió furioso. Las únicas 3 personas que quedaron en la oficina fueron Ji, Zhuangyi y Tan Huahua. Tan Huahua murmuró insatisfecho. Fue demasiado duro, ¿verdad? Cuando Ji llamó a Hitchen, ella respondió tranquilamente: no te preocupes por eso, me equivoqué al hacerlos perder, así que déjalos gritar tanto como quieran. Ji vio que nadie contestaba, así que volvió la cabeza y preguntó: no tengo nada en mi agenda, ¿verdad? Si no lo hay, vamos. En el auto, Ji le dio a Hitchen otra llamada cuando salía de Wang Yin Entertainment. Una vez más, nadie contestó. Cuando presionó el botón para colgar, pensó en lo que dijo antes de irse por la mañana: esta noche, definitivamente me aseguraré de que sea el tercer día en que no pueda levantarse de la cama. Su rostro de repente se sonrojó mientras se calentaba por alguna razón. Tenía miedo de que Zhuangyi y Tan Huahua notaran que algo era extraño, por lo que rápidamente bajó las ventanillas. Ella miró por la ventana. Capítulo 838. Tú eres la luz, también eres el resto de mi vida. 18. Después del Año Nuevo Chino, Beijing se volvió más y más cálido cada día. Anoche, florecieron las flores de primavera en todo Beijing, incluso los sauces brotaron hojas verdes. A las 3 de la tarde, el sol brillaba intensamente sobre la ciudad, iluminándola por completo con limpios y radiantes rayos de sol. En realidad, veía este tipo de paisaje muchas veces al año, pero Ji sintió que hoy,
Beijing se veía inusualmente hermosa mientras observaba las calles familiares que pasaban sin cesar desde la ventana. Sabía que esto se debía a He-Jitsen, como que no estaba molesta en lo más mínimo y por perder tantos trabajos y soportar los regaños, que superaron los años pasados cuando Qian-He copió sus ideas. En cambio, estaban llena de alegría y emoción. Debido a que ahora tenía a He-Jitsen, sentía que ganó más de lo que perdió. Además, ganó lo grande. Al pensar en pasar el resto de su vida con él, el corazón de Hiei se sintió un poco feliz y lo esperaba por alguna razón. Un atisbo de sonrisa apareció en sus labios. El coche condujo alternativamente rápido y lento en la carretera durante un tiempo. Profundamente pensando en ella y en la vida futura de He-Jitsen, Hiei vislumbró un lugar familiar. Sin siquiera pensarlo, gritó: «¡Detén el auto!». Tangawa pisó el freno. Sentada en el asiento del pasajero delantero, Zhuang Yi volvió la cabeza y miró a Hiei. «¿Qué está mal?». Hiei miró fijamente el edificio residencial junto a la carretera durante un rato. Luego, sin responderle a Zhuang Yi, extendió la mano y señaló la pequeña puerta más adelante y dijo: «Detén el auto allí». Tenía poco más de 20 metros, por lo que Tangawa lo alcanzó con solo un paso en el acelerador. Después de que el auto se detuvo constantemente, Hiei agarró las gafas de sol y la mascarilla del asiento del auto a su lado y se las puso. Como Hiei estaba ocupado, Zhuang Yi volvió a preguntar: «Xiaoi, ¿quieres ir a esta zona residencial?». Hiei soltó un luego agarró su espejo de bolsillo y se miró por un momento. Cuando estuvo segura de que nadie la reconocería, extendió la mano para abrir la puerta del auto. Aunque Zhuang Yi no sabía por qué Hiei quería ir a esta zona residencial, todavía se desabrochó el cinturón de seguridad. «Te acompaño». «No, está bien, tú y Wawa pueden esperarme en el auto. Quiero caminar un poco por mi cuenta». Hiei sabía que Zhuang Yi estaba preocupado, así que después de que abrió la puerta, no tenía prisa por irse y agregó: «Chicas, no se preocupen, estaré bien, estoy familiarizado con esta área». Después de decir esto, Hiei saltó del auto, cerró la puerta y se acercó a la puerta de la zona residencial. De hecho, estaba familiarizada con esta área porque esa casa fue la que Yu Wanghe les compró cuando se casaron. Antes, ocasionalmente se quedaba allí hasta un año. Se quedó allí de vez en cuando durante unos días. Más tarde, él ya no había regresado después de que ella y Yu Wanghe se divorciaran. Si no hubiera pasado por allí y hubiera visto esta zona residencial hoy, casi se habría olvidado de este lugar. Sin embargo, no debería decir que Yu Wanghe lo compró. Hablando con precisión, debería ser He-Jitsen. Entonces, por eso se dejó llevar de repente y llamó a Tangawa para detener el auto y quiso echar un vistazo. La zona residencial era lujosa. Después de más de 2 años, nada había cambiado mucho. Hiei nunca había entrado por la puerta antes, por lo que no estaba familiarizada con este camino. Siguió el camino sinuoso durante un rato antes de llegar al bloque al que quería ir. Subió las escaleras en ascensor. Capítulo 839. Tú eres la luz. También eres el resto de mi vida. 19. Hiei devolvió las llaves hace mucho tiempo cuando se divorció de Yu Wanghe, personificado por He-Jitsen. Afortunadamente, había un código de acceso en la puerta que Hiei recordaba para poder entrar. Nadie se había quedado en la casa durante más de 2 años, por lo que había un olor fuerte, incluso con las puertas y ventanas cerradas, había una gruesa capa de polvo que cubría todo el lugar. Una huella clara apareció después de cada paso que dio Hiei. El mobiliario de la habitación no era diferente al anterior. Parecía que después de que ella dejó de vivir aquí, He-Jitsen no había venido. Hiei caminó por la habitación una vez. En cada lugar, recordó eventos pasados. En la cocina, Yu Wanghe cocina. El delantal que usaba en ese entonces estaba colgado en la pared. En el comedor, Yu Wanghe y ella estaban comiendo juntas. En el sofá, Yu Wanghe miró algunos documentos mientras sacaba algo de fruta y estaba tumbada, mirando televisión. En el balcón, Yu Wanghe se agachó para animarla cuando se escondía porque He-Jitsen la molestó por lo que sucedió con Lin Zhengyi. En la habitación principal, Yu Wanghe se quedó despierto toda la noche, cuidándola cuando tenía fiebre. Recorrió el carril de la memoria mientras pensaba en esas escenas de ellas por las que sentía un amor inconmensurable. En realidad, He-Jitsen estaba en todos esos recuerdos con ella. Una sonrisa gentil no pudo evitar levantar las cejas de Hiei. Hiei abrió la puerta del estudio por última vez. Debido a que el estudio estaba en el lado más oscuro y no recibía luz solar regular, el olor allí era bastante fuerte. Hiei instantáneamente comenzó a toser cuando abrió la puerta. Se tapó la nariz y se quedó fuera de la puerta durante un rato. Una vez que el olor de la habitación se disipó un poco, volvió a entrar. Los libros del estante todavía estaban allí. El portátil del escritorio se había ido. Aparte de algunas carpetas esparcidas, no había nada más sobre la mesa. Recordó que cuando He-Jitsen trabajaba aquí, le traía una taza de café. En ese momento, trató de actuar como Yu Wanghe tanto como pudo, por lo que usaría su teléfono para charlar con ella. Con ese pensamiento, Hiei curvó sus labios en una amplia sonrisa. Sus dedos rozaron suavemente el estante y finalmente se detuvieron en un cajón medio abierto. A través de la rendija, vio que había algo dentro. Prácticamente sin pensarlo bien, abrió el cajón. Era una carta gruesa y abultada. Él ya no sabía lo que contenía.
Hyei tomó el sobre con curiosidad. El sobre no estaba sellado, por lo que podía sacar fácilmente su contenido. Era un montón de fotos. Estaba demasiado familiarizada con la persona de las fotos porque era ella. Cuando cambió uno que pensó que le parecía bastante familiar, de repente se detuvo. Se quedó mirando la foto por un rato antes de recordar que había visto esta foto en este mismo estudio antes. Con ese pensamiento, Hyei le dio la vuelta a la foto, así que había una línea escrita en la parte de atrás. Ojalá te perdieras para siempre y vinieras a mi lado. Pero esa palabra para siempre, estaba segura de que Yu Wang la había escrito. Entonces estas fotos pertenecían a Yu Wang. Hyei hizo una suposición y luego ojeó todas las fotos. Detrás de cada foto había una frase: me gustas, incluso si sé que no hay esperanza, no puedo evitar enamorarme de ti. Si me preguntaras cuánto te amo, no podría decírtelo, pero en mi corazón, sé que si te juntaras con alguien más, no estaría dispuesto a amar a otro. Capítulo 840, tú eres la luz, también eres el resto de mi vida. 20. Sorprendido al saber que el anhelo oculto realmente se me había perforado los huesos hace mucho tiempo. Si eres tú al final, está realmente bien si es un poco tarde. 1.000.000 de bellezas en el mundo, pero tú eras la única de la que me enamoraba. Dejaste atrás mi adolescencia por un momento, pero estás varado en mi memoria para toda la vida. Punto. Hyei no sabía cuántas fotos ojeó o cuántas frases románticas leyó. Cuando llegó al último, leyó una línea familiar. Preferiría quedarme dentro de tu radio. Si mi corazón no vuelve a mí, es tuyo. Puedes elegir amarme o no. Sigo siendo tuyo pase lo que pase. Esas fueron las letras de Within Your Radius, porque Yu Wang-ge escribiría la letra de la canción que cantó Eji-chen. Hyei frunció el ceño con sospecha y luego continuó leyendo. Nunca imagino ver otra línea familiar. La persona que amo no es mi amante. La persona que amo no es mi amante. Eji-chen claramente escribió esto hace 3 años. Escribió estas palabras con el dedo en la ventana del restaurante de ollas calientes frente a la escuela. La persona que amo no es mi amante. ¿Qué está pasando aquí? Podría ser que Eji-chen leyó lo que Yu Wang escribió detrás de estas fotos, pensó que eran hermosas y las copió. Hyei vaciló por un momento antes de continuar hojeando las fotos. En realidad, no soy tan malo. ¿Quieres intentar enamorarte de mí y no odiarme tanto? Esto también fue lo que le dijo Eji-chen. La mente de Hyei era un poco caótica. Trató de darle sentido por un tiempo, pero no pudo entenderlo. Luego pasó a la siguiente foto. Hyei, realmente te amo, con quien nunca podré estar. Esta línea hizo que a Hyei le doliera el corazón por alguna razón. Luego, sus cejas se arrugaron más. Eso no está bien. Si Yu Wang-ge escribiera esto, me llamaría Man-man, porque me llamaría Hyei, pero esta es la letra de Yu Wang's. En ese entonces, pasó mucho tiempo resaltando pasajes en mi libro de texto. No hay duda, cuanto más pensaba Hyei en ello, más no podía entenderlo. Pensó que también podría extender las 2 últimas fotos. En una foto, las palabras decían: Hyei, lo siento. En la otra foto, decía: mi nombre tiene tu apellido, Hyei, lo siento. Esas 4 palabras me resultan familiares, realmente familiar. En el fondo de su corazón, Hyei murmuró 2 líneas y luego sacó el bolso que siempre llevaba consigo. Sacó una nota que Eji-chen le escribió en el restaurante de ollas calientes. Las 4 palabras de su nota también decían: Hyei, lo siento. Hyei juntó esas 2 oraciones para comparar. Eran idénticos. Así es, esto realmente fue lo que escribió Eji-chen. Si Yu Wang-ge escribiera esto, sería yo solo te veo a ti, no sería mi nombre tiene tu apellido en él, Así que Eji-chen escribió este, pero ¿qué pasa con este? Entre la pila de fotos, Hyei sacó la que decía: ojalá pudieras perderte para siempre y venir a mi lado. La misma letra. Entonces Eji-chen también escribió esto, pero si Eji-chen escribió esto, entonces en la secundaria, las partes resaltadas en mi libro de texto, Eji-chen tampoco podría haber hecho eso, ¿verdad? Capítulo 841, tú eres la luz, también eres el resto de mi vida. 21. Pero nunca le dijo a Eji-chen que pensaba que esas clases en la secundaria eran difíciles, porque recordaría destacar los puntos clave. Si Eji-chen realmente fue quien destacó los puntos clave, entonces quien puso bocadillos en su libro de texto y la tapó con una manta no podría haber sido Eji-chen también, ¿verdad? Cuanto más pensaba Hyei en ello, más rápido se aceleraba su corazón. Si ella adivinó correctamente, ¿cómo pudo saber que ella quería comer esos bocadillos? Ella claramente solo le dijo a Yu Wang-ge. Tal vez fuera porque algo de lo que estaba tan segura durante tantos años había sido descartado de repente. Tal vez fue porque la verdad salió a la luz tan abruptamente que le resultó difícil aceptarla. La mente de Hyei estaba en completo caos. Todo se sintió surrealista. Esto no está bien, no tiene sentido dejar que mi imaginación vuele así sola. ¿Podría llamar a Eji-chen? Sí, soy tan estúpido. Si le pregunto a Eji-chen, ¿no descubriría la verdad? Con ese pensamiento, Hyei sacó su teléfono y llamó a Eji-chen. Al igual que antes, llamó varias veces pero nadie contestó. Eso es raro.
¿Por qué no contesta mis llamadas? ¿Podría ser que puso su teléfono en silencio? Mientras Gill se devanaba los sesos, bajó el teléfono de su oreja y presionó para colgar. Olvídalo, llamaré a Sansao. Tal vez esté en casa, por lo que Sansao puede hacer que llame por teléfono. Gill pensó en eso y luego buscó en sus contactos telefónicos el número de Sansao. A mitad de la búsqueda, vio a Fatty. Oh sí, soy tan estúpido. Si no puedo comunicarme con Ejichen, puedo llamar a Fatty. Fatty debe saber absolutamente todo lo que pasó en ese entonces. Sin pensarlo dos veces, Gill llamó al teléfono de Fatty. En contraste con cómo Ejichen no respondió, Fatty lo hizo rápidamente. Hola Xiao. Fatty estaba a punto de decir y cuando cambió bruscamente lo que iba a decir. Señora, ¿cómo puedo ayudarte? Señora, ese saludo fue muy efectivo en Gill ya que le hizo sonreír. No me atrevería a pedir ayuda, pero hay algo que quiero preguntarte. Soy todo oídos. Seguiste a Ejichen en la secundaria y tu relación fue la mejor. ¿Has visto alguna vez a Ejichen destacando puntos clave en un libro de texto? Justo cuando Gill terminó su pregunta, Fatty dijo por teléfono, ¿quieres preguntar si Chen-He te ayuda a resaltar los puntos clave en tu libro de texto, verdad? Fatty no esperó a que Gill respondiera y dijo, eso es correcto. Fue Chen-He quien destacó los puntos clave. Realmente era Ejichen. Gill no dijo nada. Sus dedos no pudieron evitar agarrar su teléfono con más fuerza. Por teléfono, Fatty, que siempre estaba hablando, continuó hablando ahora que Gill abrió la conversación con su pregunta, pero al principio, no sabía para quién estaba resaltando Chen-He esos puntos clave. Más tarde, después de la graduación, te fuiste, Chen-He se emborrachó, y él mismo me lo dijo. Parecía haber escuchado la conversación entre Yuan-He y tú y descubrió que estabas estresado por el programa de estudios de la secundaria. A partir de entonces, estaba decidido a estudiar bien solo para ayudarle a resaltar los puntos clave. Déjame decirte, Xiaoyi, Chen-He nunca estudió en la secundaria. En aquel entonces, se esforzó bastante en resaltar los puntos para ti. Pasó más de medio año estudiando toda la noche haciendo la tarea y estudiando para la secundaria. Capítulo 842, tú eres la luz. También eres el resto de mi vida. 22. Pero ahora que lo pienso, Xiaoyi, sospecho que Chen-He no escuchó accidentalmente tu conversación con Yuan-He. Debía haber ido a casa temprano todos los días para escuchar a escondidas. Tome lo que le sucedió a Sansan en ese entonces, por ejemplo, cuando Yuan-He le pidió ayuda a Chen-He, en realidad me llamó la noche anterior para encontrar a Sansan. Además, déjame decirte esto, a mitad de la oración, Fatty de repente se detuvo y preguntó, Xiaoyi, ¿recibiste todos los diferentes tipos de bocadillos? Sí. Gill ya sospechaba que los bocadillos eran de Ejichen. Ahora que Fatty preguntó, agregó, no me digas que Ejichen solía comprar bocadillos. No era frecuente, ¿de acuerdo? Fue todos los días. Después de hacerle una pregunta a Gill, le hizo otra, ¿eran todos los bocadillos que te gustaba comer? Sí, así es. Fatty continuó después de la interrupción y continuó diciendo, déjame decirte, Xiaoyi, ni siquiera lo sabes, los bocadillos que querías comer eran tan extraños y eras tan exigente, pero Chen-He nos dijo a los chicos que nos salteáramos la escuela para ir a centros comerciales y puestos para comprarlos todos para ti. Además hubo una vez en la que querías comer una especie de tofu de loto. Esa cosa se vendió en un carrito de empuje. Déjame decirte esto, tenía que ir especialmente a la siguiente ciudad con Chen-He para comprártelo. Entonces, ¿me equivoqué todo este tiempo? Las cosas que la conmovieron cuando era joven no fueron proporcionadas por Yuan-He. En realidad fue Ejichen, y el chico cálido y considerado que le gustaba no era Yuan-He sino Ejichen. Entonces, cuando eran jóvenes, él era quien secretamente tomaba fotos de cada uno de sus movimientos. Así que todos estos años, él fue quien le dio la mayor calidez que jamás había sentido en toda su vida. ¿Pero por qué era tan estúpido? Si quería tratarla tan bien, ¿por qué no se lo dijo? Porque escuchó en secreto su conversación con Yuan-He. Porque tenía que hacer esas cosas en secreto por ella. Pero era tan estúpida que pensó que, al decirle a Yuan-He, estaba segura de que Yuan-He hacía esas cosas por ella. Porque no le preguntó a Yuan-He si lo hizo. Pero, tantas cosas giraban en la mente de Gill mientras complicadas emociones hervían en su pecho. Había culpa, arrepentimiento, dolor y angustia. Un tinte de rojo apareció en los ojos de Gill. De repente, se sintió invadida por la alegría, pero de repente, también extrañó a Ejichen con una intensidad inusual. Lo extrañaba tanto que no quería nada más que correr inmediatamente a su lado. No profundizó en la conversación con Fatty y rápidamente terminó la llamada. Ordenó las fotos y las volvió a guardar en el sobre. Las metió en su bolso y se fue a toda prisa. Gill finalmente salió por la puerta. Juan Gill inmediatamente salió del auto cuando vio a Gill y le ayudó a abrir la puerta. Después de subir al auto, Gill se quitó la mascarilla y las gafas de sol. Con una sola mirada de los ojos agudos de Tanuawas, notó el enrojecimiento en los ojos de Gill y luego inmediatamente se volvió para mirar a Gill. Xiaoyi, ¿qué pasa? ¿Pasó algo? No, dijo Gill con una voz muy congestionada por su intensa necesidad de llorar antes. Capítulo 843, tú eres la luz.
también eres el resto de mi vida. 23 Para evitar que Tanwa y Zhongyi continuamente hicieran preguntas, Hye esperó hasta que su voz cayó antes de decir, estoy bien. Mientras decía esto, Hye sonrió y se apresuró a apurarlos, apresúrate y enciende el auto, quiero ir a casa. Punto. De vuelta en el apartamento de Hee-chen, lo primero que hizo Hye fue llamar a Hee-chen. Ella gritó su nombre varias veces antes de que alguien respondiera. Sin embargo, no fue Hee-chen quien respondió. En cambio, fue Sansao, quien escuchó el ruido y corrió. Señorita Hee, ¿ha vuelto? Después de cambiarse a zapatillas, Hye asintió mientras entraba al apartamento. ¿Dónde está el Hee-chen, señor? Salió por la tarde y no ha vuelto desde entonces. ¿Se burla? ¿No está dormido? Entonces, ¿por qué no atendió mi llamada? Hye frunció la mitad de sus cejas. Dijo por qué iba a salir. No. Sansao negó con la cabeza. Hye no volvió a decir nada y se dirigió directamente al piso de arriba y al dormitorio. Después de cambiarse a su ropa de estar, Hye vislumbró el teléfono de Hee-chen en la mesita de noche. No era de extrañar que no contestara su llamada, así que dejó su teléfono en casa. Pero, eso es tan extraño. ¿Qué está haciendo Hee-chen afuera sin su teléfono? En medio de su desconcierto, alguien llamó a la puerta detrás de ella. Cuando se abrió la puerta, Sandao entró con un vaso de jugo. Señorita Hee, beba algo. Gracias, respondió Hye. Se llevó el vaso a los labios y tomó un sorbo del jugo recién exprimido. Por el rabillo del ojo, vislumbró una cómoda llena de cosméticos encima. Frunció el ceño por un momento y luego bajó el vaso de sus labios. Se dio la vuelta y miró hacia la cómoda. Justo cuando estaba a punto de preguntarle a Sansao qué estaba pasando, se dio cuenta de que la mesa de café estaba llena de todo tipo de bocadillos. También había una linda caja de música en la mesita de Noche de Hernández, algunos peluches mullidos en la cama e incluso algunas cosas en el vestidor. Con ese pensamiento, Hye se acercó a las puertas del vestidor y vio que más de la mitad del armario estaba lleno de ropa de mujer de las 4 estaciones. Hye eligió algunas al azar y comprobó las tallas para ver si eran de su talla. El armario de los zapatos estaba lleno de zapatos, tacones altos, bajos y también zapatillas de deporte. Se probó un par al azar y se dio cuenta de que le quedaban en los pies. Además, estaba el gabinete de arriba que estaba lleno de bolsas de diferentes marcas y estilos. Estas cosas no estaban allí cuando me fui por la mañana. ¿Cómo llegaron todas estas cosas allí? Aunque Hye no dijo nada, Sansao notó que estaba mirando a su alrededor y supo que debía estar confundida. Señor, me ordenó que los comprara todos, explicó Sansao. En realidad, incluso si Sansao no dijo nada, Hye sabía que Hee-chen los compró para ella. Sin embargo, después de que Sansao terminó de hablar, volvió la cabeza y dijo, oh, luego, su mirada continuó recorriendo el vestuario, así que no solo compró bolsos, ropa y zapatos, también había joyas. ¿Fue esta su sorpresa para mí? ¿Cómo le dio una sorpresa tan grande? Ella también tuvo que darle una sorpresa a él. Los ojos negros como la boca de Hye de repente se iluminaron. Inclinó la cabeza y reflexionó durante un rato. Volvió la cabeza y le dijo a Sansao, Sansao, no te queda nada por hacer aquí, puedes irte a casa temprano, luego cena. No necesitas preocuparte por la cena, interrumpió Hye suavemente, sin permitir que Sansao terminara. Entonces, señorita Hee, regresaré. Capítulo 844, tú eres la luz, también eres el resto de mi vida. 24 Hye respondió a Sansao con una sonrisa, cuídate. Después de que Sansao se fue, Hye se paseó por la sala de estar por un rato. Al ver que ya era hora, entró en la cocina y comenzó a preparar la cena. Hee-chen sabía muy bien que el pasado era el pasado y Hye escribió esta carta hace muchos años. No tenía por qué preocuparse, ni necesitaba preocuparse, pero la mayoría de las veces, si bien la lógica era simple y cualquiera podía entenderla, a menudo era difícil seguirla de manera racional. Como estaba enamorado, demasiado profundamente enamorado, le importaba y también le importaba. Hee-chen también sabía que leer esta carta y descubrir el amor devoto de Hye por su hermano mayor, Wang, le daba un poco de envidia, eso es todo. Además, en los últimos años, había estado lo suficientemente celoso de Wang, por lo que estaba acostumbrada a esto. Después de un tiempo, el dolor en su corazón desapareció. Hee-chen fue a un café cerca de su casa a fumar durante mucho tiempo. Después de que la molestia en su pecho se disipó, miró el reloj en su muñeca. Ya eran las 5:30 de la tarde. Habiendo salido por la mañana, debería estar de vuelta en casa ahora, ¿verdad? No le pidió a Sansao que preparara la cena, y temía que Hye no fuera a cocinar después de estar fuera todo el día, trabajando todo el día, con internet explotando por lo que sucedió esa noche en los premios de televisión. Pensó que era mejor si no salían a comer. Parecía que tendrían que pedir comida para llevar. Con ese pensamiento, Hee-chen metió la mano en los bolsillos, queriendo llamar a Hye para preguntarle qué quería comer. Después de buscar allí por un tiempo, Hee-chen recordó que olvidó su teléfono cuando salió del apartamento de muy mal humor. Justo en ese momento pasó un camarero. Hee-chen lo llamó y le pidió prestado su teléfono. Llamó a Hye, pero nadie contestó. ¿Está tan ocupada que no puede levantar el teléfono?
Después de que Hitchen colgó, borró el número de Gillis del teléfono de los camareros y luego ingresó el número de Zhuang Gillis. La llamada fue atendida rápidamente. Hola, ¿puedo preguntar quién llama? Yo, respondió Hitchen. Señor, él dijo Zhuang Yi sorprendida al notar el número desconocido. Muy pronto, se calmó de nuevo. Señor, él, ¿hay alguna razón por la que me estás buscando? ¿Dónde está Xiaoyi? ¿Xiaoyi? Volvió a casa hace una hora. Hitchen soltó una ja y luego dijo, no te preocupes por eso entonces. Quería colgar, pero antes de que pudiera quitarse el teléfono de la oreja, Zhuang Yi dijo apresuradamente, ¿es él? Hitchen se detuvo para colgar y luego soltó despreocupadamente, él, por teléfono. Zhuang Yi vaciló por un momento pero aún así decidió contarle a Hitchen sobre la condición de Gil. Señor, él, Xiaoyi no parece estar de muy buen humor. Después de dejar la empresa por la tarde, se fue a una zona residencial durante más de media hora. Cuando salió, sus ojos estaban rojos como si hubiera estado llorando. Hitchen frunció el ceño y luego dijo en un tono claramente nervioso, ¿ella lloró? ¿Quién le intimidó? Yo tampoco estoy seguro. Entró sola a la zona residencial porque no nos dejó ir con ella. Hitchen intentó llegar al punto principal. ¿Qué zona residencial? El silencio cayó sobre el final de Zhuang Yi por un momento mientras lo pensaba por un momento y luego le dio un nombre a Hitchen. Estaba muy familiarizado con el nombre de las áreas residenciales, porque compró ese apartamento pretendiendo ser Yuang. Capítulo 845, tú eres la luz, también eres el resto de mi vida. 25 La zona residencial a la que fue la que tenía la casa que compró bajo la identidad de Yuangs. Zhuang Yi esperó por teléfono durante mucho tiempo. Al ver que la llamada era tan silenciosa que se podía escuchar un alfiler caer después de que ella terminó de hablar con Hitchen, sintió vagamente que algo no estaba del todo bien. Señor, él preguntó ella con bastante cautela y vacilación. Hitchen vacila durante 2 segundos, luego volvió a la realidad y respondió, lo tengo. Sin esperar a que Zhuang Yi volviera a decir nada, colgó. Ahora que Yi descubrió que él era con quien estaba falsamente casada, ¿fue a la casa para recordar su vida matrimonial juntos? ¿O se fue por Yuang? Después de haber estado deprimido todo el día, Hitchen volvió a pensar en la carta que recibió por la mañana. Él y Yuang se parecían demasiado, por lo que debe haber recordado todos los maravillosos momentos que tuvieron mientras él se hacía pasar por su hermano. Quizás fue allí porque extrañaba a Yuang. Una sensación indescriptible de amargura y dolor llenó instantáneamente el pecho de Hitchen. Frunció los labios levemente y luego instintivamente sacó un cigarrillo del paquete que estaba sobre la mesa y lo encendió. Después de que el camarero regresó de servir café en otras 2 mesas, notó que Hitchen ya no usaba su teléfono, pero parecía que no tenía intención de devolvérselo. Fue entonces cuando se acercó y lo instó amablemente, «Señor». Parecía que Hitchen no había escuchado al camarero hablar en absoluto mientras miraba inmóvil la suculenta en la mesa con un cigarrillo entre las yemas de los dedos. Todo lo que pudo hacer el camarero fue levantar la voz. «Señor». Las pestañas de Hitchen se agitaron por un rato y volvió a sus sentidos cuando escuchó al camarero. Lentamente se volvió y miró al camarero a su lado. El camarero pensó que Hitchen sabría devolver el teléfono una vez que lo viera, pero para su sorpresa, Hitchen lo miró fijamente durante mucho tiempo sin reacción. Señor, ¿puedo preguntarle si todavía va a usar el teléfono? Oh, Hitchen volvió a sus sentidos, pero una vez más, no se movió. Justo cuando el camarero estaba a punto de avisarle de nuevo, Hitchen empujó el teléfono hacia el borde de la mesa de café. El camarero cogió el teléfono y volvió rápidamente al trabajo. Entonces la mente de Hitchen comenzó a divagar una vez más. Ji rara vez cocinaba y odiaba hacerlo, pero cuando cocinaba la cena para Hitchen, estaba llena de anticipación y felicidad. Paso a paso, siguió las instrucciones de cocina de Baidu de manera inusualmente seria, como un estudiante de primaria escribiendo un ensayo. Le tomó más de 2 horas terminar de cocinar 3 platos y una sopa. El cielo estaba oscuro cuando puso todos los platos en la mesa del comedor, pero Hitchen todavía no había regresado a casa. Se lavó las manos, corrió al dormitorio y apartó el teléfono del cable de carga. Miró la pantalla y vio que había una llamada perdida de un número desconocido. Últimamente, había estado en el ojo de una tormenta, por lo que no estaba segura de si la llamada era de un periodista o de un medio de comunicación. Ji no devolvió la llamada a la persona y la ignoró. Cuando Hitchen salió de la casa, él no trajo su teléfono, por lo que ella no pudo llamarla aunque quisiera. Todo lo que pudo hacer fue llamar a Chen Bai, An Zifan, Li Dainin Suang uno tras otro en Beijing. Las respuestas que obtuvo fueron que no lo habían visto en todo el día. Eso es raro. No fue a ver a ninguno de ellos, así que, ¿a dónde se fue solo? Ji frunció el ceño y pensó en eso, pero no pudo averiguar a dónde fue Hitchen. Todo lo que podía hacer era ser paciente y esperar en casa. Fuera de la ventana, el cielo nocturno se oscureció. Capítulo 846, tú eres la luz, también eres el resto de mi vida.
26. La bulliciosa ciudad se volvió cada vez más tranquila. Los platos cocinados en la mesa del comedor estaban completamente fríos. Sin embargo, la puerta principal no se había movido y no parecía que se fuera a abrir en lo más mínimo. Cuanto más esperaba Hiei, más ansiosa se volvía. Cuanto más ansiosa estaba, más salvajes se volvían sus fantasías. ¿Por qué no ha vuelto todavía Hichen? No me digas que se arrepintió de estar conmigo después de leer esos comentarios de odio en línea y se fue, pero anoche, me dijo que quería estar conmigo para siempre, así que estoy pensando demasiado. Sí, tal vez esté muy ocupado y quién puede decir que no volverá pronto. No puedo asustarme así. Después de calmarse con mucha dificultad, el reloj del abuelo en la sala de estar sonó a las 11 en punto y sacudió tanto a Hiei que ella no podía quedarse quieta. Ya eran las 11 de la noche, pero aún no había regresado. Ella no pudo soportarlo más. Tenía que salir a buscarlo. Con ese pensamiento, Hiei se levantó del sofá y corrió escaleras arriba sin siquiera molestarse en ponerse las zapatillas. Justo cuando llegó a la esquina de las escaleras, escuchó el suave sonido del código de acceso que se ingresaba para abrir la puerta principal. Hiei de repente se detuvo para escuchar atentamente por un momento y se aseguró de que no estuviera escuchando cosas. Luego se dio la vuelta y corrió hacia la puerta mientras se sostenía de la barandilla. Ella llegó a la entrada cuando se abrió la puerta. Con un abrigo negro, Hichen entró, así que estaba entrando en pánico por nada, pensando demasiado en las cosas y asustándome. Hiei dejó escapar un suspiro de alivio mientras le daba la bienvenida feliz a Hichen. Hichen, ¿a dónde fuiste? ¿Por qué volviste tan tarde? Hichen dudó durante 2 segundos, luego levantó la cabeza y miró a Hiei. Tenía miedo de que ella se diera cuenta de que algo andaba mal, así que apartó la mirada antes incluso de encontrarla a los ojos y no se detuvo ni un segundo en su rostro. Luego se inclinó y comenzó a desabrocharse los cordones. Al no haber sentido nada malo en absoluto, Hiei sonrió mientras se acercaba 2 pasos a Hichen. Abrió el zapatero y ayudó a Hichen a agarrar sus pantuflas. Y ni siquiera trajiste tu teléfono, agregó Hiei con un tono de voz como si se estuviera quejando. Cuando Hichen escuchó su voz, levantó la cabeza y miró la cara de Hiei por un momento. Sus ojos se encontraron. Su mirada era bastante fría y muy diferente a las miradas cálidas y cariñosas que le había estado dando los últimos 2 días. Las mujeres son perceptivas por naturaleza, por lo que Hiei sabía que Hichen no estaba de muy buen humor. ¿Podría haber salido un poco demasiado fuerte al quejarse de que él no se llevó su teléfono en este momento? Hiei colocó las zapatillas frente a Hichen y luego volvió a hablar lentamente. No podré comunicarme con usted si no trae su teléfono. Hichen todavía no respondió a Hiei, pero su mirada estaba fija en sus pies descalzos. Frunció el ceño y dijo, ¿por qué no llevas los zapatos? Sus palabras se referían a 2 cosas completamente diferentes. Hiei no se había enterado del todo y soltó un Habiendo terminado de ponerse las zapatillas, Hichen derribó a Hiei de sus pies. Hiei instintivamente quería llorar a Hichen cuando su voz sonó por encima de su cabeza. El clima aún no ha mejorado. Te resfriarás fácilmente sin zapatillas. Antes de que Hiei pudiera reaccionar, ya la había regañado por no usar pantuflas. Escuché la puerta, así que quería venir rápidamente a verte, dijo Hiei mientras se inclinaba naturalmente hacia su abrazo. Luego captó el fuerte olor a cigarrillos. Capítulo 847. Tú eres la luz. También eres el resto de mi vida. 27 Debe haber estado parado afuera en el viento frío por un tiempo terriblemente largo porque su ropa estaba helada. Debe haber sido por eso que ella no había percibido el olor a cigarrillos en su ropa hasta que se inclinó más cerca. Debió haber fumado mucho para que ese aroma perdurara incluso después de estar en el viento frío. Parecía que algo realmente lo cabreaba, pero entonces él se preocupaba mucho por ella. Probablemente ella no tuvo nada que ver con lo que lo cabreó. Mientras sus salvajes pensamientos corrían sin cesar, Hichen la colocó en el sofá. Hiei volvió a la realidad e instintivamente miró a Hichen, que se había enderezado. Ella realmente quería ver cómo estaba, pero sus palabras se detuvieron en su boca. Recordó que a la mayoría de las personas no les gustaba hablar cuando estaban molestas, así que pensó que debería esperar hasta que Hichen se sintiera un poco mejor antes de intentar consolarlo. ¿Ya comiste? Cociné la cena. He estado esperando mucho tiempo, pero no regresaste hasta tarde, así que la comida está fría. Debería ir a calentarlo por ti, dijo, cambiando rápidamente de tema. Mientras Hiei decía esto, Hichen volvió la cabeza y miró hacia la mesa del comedor. Había 3 platos y un plato de sopa sobre la mesa. Aunque estaba bastante lejos, tenía una vista excelente, por lo que notó que ella había cocinado su pescado favorito. Entonces, a pesar de que le gustaba Yu Wang en el pasado, a pesar de que una vez escribió que extrañaba a Yu Wang en una carta a su yo futuro, y aunque fue al apartamento que compró cuando estaba personificando a Yu Wang, en el fondo, ella se preocupaba por él. De lo contrario, no habría corrido hacia él descalza en el mismo segundo en que regresó a casa. Tampoco le habría preparado personalmente la cena. Entonces, no tenía necesidad de preocuparse tanto por eso y no tenía necesidad de estar tan molesto por eso.
respondió. Incluso si lo supiera muy bien, en realidad estaba asustado y molesto de que no importaba lo bueno que fuera, no podía compararse con alguien que falleció. Tenía miedo de no poder competir nunca con su hermano mayor, pero eso no importaba, ¿verdad? Ahora estaban juntos. Hitchen preguntó Hiei al notar que Hitchen no respondió. Hitchen retiró la mirada del comedor y asintió con la cabeza Hiei como diciendo que sí. Luego movió las comisuras de los labios y dijo, luego, primero iré a darme una ducha. Por supuesto. Hiei le lanzó a Hitchen una dulce sonrisa. Cuando él estaba a punto de darse la vuelta y subir las escaleras, ella se levantó de un salto del sofá, se puso las zapatillas y entró en el comedor. Mientras Hiei estaba calentando la comida, Hitchen acababa de ducharse, se puso su ropa de dormir y entró en el comedor. Sabiendo que Hitchen estaba de mal humor, Hiei estaba particularmente atento solo para hacerlo sentir un poco mejor. Ella vio que había regresado, por lo que inmediatamente le acercó una silla. Después de que Hitchen se sentó, ella inmediatamente le sirvió un plato de sopa a Hitchen y le entregó palillos. Durante toda la cena, Hiei puso comida en el tazón de Hitchen sin parar. A pesar de que era tarde, no podían subir a dormir inmediatamente después de la cena, por lo que Hiei le sugirió a Hitchen que salieran a dar un paseo para digerir su comida. Hitchen no pronunció una palabra, pero asintió sin dudarlo un momento. Antes de salir, Hiei comprobó en secreto la expresión de Hitchen. Parecía que él no tenía tanto frío como cuando llegó a casa y ella sabía que estaba de mejor humor. Era una tarde de primavera. Al salir del edificio, fueron recibidos por una ráfaga de viento que llevaba el dulce aroma de las flores que florecieron durante la noche en la zona. Hiei agarró el brazo de Hitchens y caminó por el camino empedrado. Después de cierta distancia, volvió la cabeza y miró el perfil de Hitchens. ¿Hitchen? ¿HM? ¿Pasó algo? Se dio cuenta de que algo estaba pasando. Hitchen vacila durante unos segundos y luego respondió, no. Capítulo 848, tú eres la luz, también eres el resto de mi vida. 28 mentiras, se quejó Hiei silenciosamente por dentro. Luego preguntó en voz baja y tranquila, ¿entonces estás de mal humor? No, mentiroso. ¿Fumaste tantos cigarrillos? Todavía puedo olerlo en tu chaqueta ahora mismo. Pero Hiei no le hizo más preguntas a Hitchen. Al ver que ella no hizo más preguntas, él no dijo nada. Los dos caminaron en silencio. Justo cuando iban a llegar al jardín de su área residencial, Hiei dijo suavemente, Hitchen, vine a buscarte tan pronto como llegué a casa hoy, pero no estabas en. Había una pizca de decepción en el tono de voz de Hiei, pero pronto, su voz empezó a sonar relajada de nuevo, pero es genial, puedo decírtelo ahora, Hitche. Fui a Lumine Park hoy. Hitchen realmente nunca imaginó que Hiei saldría directamente con eso y le diría que fue al apartamento que compró con la identidad de Yu Wangs. Sus pies no pudieron evitar detenerse. Antes de que pudiera decir algo, ella volvió a hablar. De hecho, me olvidé del apartamento hace mucho tiempo, pero luego recordé que solíamos vivir allí y cuando pasaba por allí, le pedí a Zhongyi que detuviera el auto y entré solo. Ella dijo, solíamos vivir allí nosotros. ¿Cómo en nosotros dos? Hitchen no interrumpió a Hiei, pero en el fondo, sintió un toque de calidez en esa palabra. Hitchen, me alegré bastante. Hoy, caminé por capricho. No tienes idea de lo feliz que estaba. Hitchen, lo siento, me equivoqué todo el tiempo. En un momento estaba feliz, en otro momento se disculpó. Hitchen no podía entender lo que estaba diciendo por su balbuceo incoherente. Él frunció el ceño y la miró. ¿Qué está mal? Hiei no tenía prisa por responder a la pregunta de Hitchen y ella hizo su propia pregunta. Hitchen, ¿sabes por qué me enamoré de Yu Wang-ge? Su única pregunta hizo que Hitchen bajara la mirada. En realidad, conocí a Yu Wang-ge desde hace mucho tiempo, más de un año antes de conocerte, pero Yu Wang no me gustaba en ese entonces. Más tarde me enamoré de Yu Wang-ge cuando entré en la secundaria. Entró en la preparatoria, para entonces, la conocía. Entonces, a ella no le gustaba Yu Wang antes de conocerla, pero la diferencia entre Yu Wang y yo era demasiado grande. Cualquiera podía enamorarse de él, pero porque le gustaba especialmente mi hermano mayor. Hitchen estaba confundido en el fondo, pero no preguntó. En cambio, esperó en silencio. Después de aproximadamente medio minuto, Hiei habló de nuevo. Fue en el primer año de la secundaria cuando Yu Wang-ge de repente se volvió realmente considerado. Siempre hacía que sucedieran cosas con respecto a las cosas casuales que le decía. Le dije que mi tarea se estaba volviendo demasiado difícil y que no podía seguir el ritmo. Luego llenó mi libro de texto con puntos clave resaltados. Cuando Hiei soltó todo esto, claramente sintió que el cuerpo de Hitchen se tensaba de repente. Sabía que él solo reaccionaba así porque fue él quien lo hizo. Fingió que no se había dado cuenta y continuó. Le dije que quería comer algodón de azúcar. Luego, al día siguiente, cuando fui a tu casa y entré a la habitación que tu mamá preparó para mí, había una barra de algodón de azúcar. Capítulo 849, eres Yu Wang, también eres el resto de mi vida. 29 Le dije que quería comer tofu de Javi y que podía comerlo al día siguiente. Mi abuela solía estar fuera de casa, así que a veces hacía los deberes en tu casa a altas horas de la noche y tenía sueño. Después de quedarme dormido en la mesa,
siempre me despertaba con una manta encima. Hubo muchas situaciones como esta en ese entonces, había tantos de estos casos todos los días y me sentí tan apreciado. Solo le dije estas cosas a Yu Wang-He solo. Lo conocí antes, siempre me trataba bien y era muy bondadoso, así que cuando mis deseos se hicieron realidad, naturalmente asumí que Yu Wang-He hizo esas cosas. Así, un poco de calidez todos los días me hizo enamorarme lentamente de Yu Wang-He. Realmente me gustó Yu Wang-He porque pensé que me trataba muy bien. De hecho, me trató tan bien que no pude nombrar a una segunda persona en todo el mundo que me tratara tan bien. En ese entonces, realmente pensé que me casaría con Yu Wang-He o no me casaría en absoluto. Recuerdo claramente cuando todavía estaba cerca de Qianhe, fuimos a un café en la ciudad vecina. El café tenía una característica bastante interesante en la que le escribías una carta a tu futuro yo. Mi carta fue para mi yo futuro 10 años después de ese momento y cada palabra en esa carta nunca se desvió de Yu Wang-He. Cuando Hiei dijo esto, ella y Hichen llegaron al jardín de la zona residencial. Había un árbol viejo en el jardín y Hiei se detuvo junto a ese mismo árbol. Se volvió y miró a Hichen y lo miró fijamente por un momento antes de mover los labios. Pero Hichen, ¿sabías que por las fotos de mi yo más joven en el estudio, solo descubrí que fuiste tú quien resaltó los puntos clave en mi libro de texto? Fuiste quien me compró bocadillos, fuiste el uno que me cubrió con la manta. Por ese incidente con Sansan, descubrí que ya comenzaste a ayudarme antes de que Yu Wang-He incluso te preguntara. Nunca supe que en ese entonces, la persona que me dio calidez y me hizo sentir especialmente atesorada eras tú. Pensé que todos ustedes me trataron muy bien por alguna razón, pero solo descubrí que después de todos estos años, ustedes estuvieron detrás de todo. Entonces, Hichen, no te enojes, realmente no quise equivocarme del todo. Si supiera que eres tú y no Yu Wang-He en ese entonces, estaría contigo sin importar qué. Después de que Hiei le dijera todo esto, Hichen se quedó atónito durante mucho tiempo antes de preguntar. Entonces, lo que estás diciendo es, antes de que pudiera terminar, Hiei sabía lo que iba a preguntar a continuación. Sí, cuando era joven, eras el que me hubiera gustado, pero confundí tus acciones con Yu Wang-He's. En ese mismo momento, ¿cómo podría Hichen describir sus sentimientos? Pensó que estaba soñando y pensó que todo era increíblemente ridículo. La chica que le gustaba se enamoraba de su hermano mayor por las cosas que hacía por ella, lo que significaba que la persona que realmente le gustaba desde el principio era él, pero se equivocó. Eso es todo. Sin embargo, él de hecho se molestó por esa carta hoy. Por tanto tiempo, cuando me gustaste Yu Wang-He en ese entonces, incluso esperaba que tú y Yu Wang fueran uno para que también pudieras estar conmigo por el resto de mi vida. Nunca imaginé que mi sueño se haría realidad. Aunque era primavera, todavía hacía bastante frío después de estar afuera por un tiempo. La chaqueta de Higis no tenía bolsillos, por lo que metió las manos en los bolsillos de Hichens. Antes de que pudiera terminar de decir lo que tenía que decir, sus dedos tocaron un papel duro. Capítulo 850, eres Yu Wang. También eres el resto de mi vida. 30. ¿Qué es esto? Las palabras que Hiei estaba a punto de decir desaparecieron de su boca. No esperó la respuesta de Hichens y sacó el papel de su bolsillo. Bajo las tenues luces del jardín, Hiei pudo distinguir que era una carta. El papel era rosa y se parecía un poco a la papelería utilizada para escribir cartas de amor. Alguien no podría haber escrito en secreto una carta de amor a Hichen, ¿verdad? Sin dudarlo un momento, Hiei rápidamente abrió la carta. Las luces en el jardín eran bastante tenues, por lo que Hiei no pudo distinguir claramente las palabras. Todo lo que pudo hacer fue sacar el teléfono del bolsillo, iluminar la carta con la luz e intentar leerla de nuevo. La primera línea que apareció a la vista hizo que las cejas de Hiei se juntaran con fuerza. Estimado Hiei de 10 años en el futuro, espero que se encuentre bien. ¿No era esta la carta que acabo de mencionar cuando fui a la ciudad vecina? Porque lo tiene. Cuando esa pregunta cruzó por la mente de Hiei, levantó la cabeza y miró a Hichen. ¿Cómo terminó esta carta contigo? Hichen todavía estaba perdido en el éxtasis de escuchar las palabras de Hiei. Sí, cuando era joven, eras el que me hubiera gustado, pero confundí a Yu Wang-He contigo. Ni siquiera se dio cuenta de que Hiei descubrió la carta o entendió lo que dijo. Esta carta no debería haber sido enviada ahora. Todavía quedan al menos 2 años más. Mientras Hiei decía esto, sus cejas se juntaron aún más. Eso no está bien. Incluso si me lo iban a enviar, deberían haberlo enviado a mi casa, porque está contigo. Con eso, Hiei pareció darse cuenta de algo y de repente se detuvo. Solo ella y Qianhe sabían que escribían esas cartas en esa ciudad, por lo que era imposible que Hichen se enterara por sí mismo. Entonces, para que la carta llegara a manos de Hichen, evidentemente alguien se entrometió con la carta. Solo había una persona que podría haber estado detrás de esto. La única persona que sabía de la existencia de la carta era Qianhe. A Qianhe le gustaba Hichen desde que eran jóvenes. Se entrometió deliberadamente porque estaba amargada cuando me vio a mí y a Hichen juntos. Antes de que Sansao se fuera, le dijo que el señor estaba de muy buen humor cuando ella llegó.
Más tarde, recibió un paquete desconocido y su estado de ánimo empeoró. Ni siquiera tocó su almuerzo antes de salir y no regresó hasta el anochecer. Mientras sus pensamientos vagaban hasta este mismo punto, Hye entendió instantáneamente lo que sucedió. No fue de extrañar cuando llamó a Chemba y a todas esas personas que no lo habían visto. Ella estaba confundida porque no lo cabreó a él ni a las otras personas. Entonces, ¿cuál era el problema? Ella asumió que podría haber sido intimidada y se metió en una discusión con un extraño por nada. Después de todo, se trataba de ella. Hee-Chen, ¿no acabo de decir que escribí esta carta en la secundaria? Eso fue entonces, esto es ahora, dijo Hye sin dudarlo, entendiendo por qué Hee-Chen no estaba contento. Cuando Hye dijo esto, dio 2 pasos hacia Hee-Chen. Ella extendió los dedos y le pellizcó la manga. Ella se balanceó suavemente y batió sus párpados ante Hee-Chen. ¿Qué tal si volvemos juntos a la ciudad y escribimos una carta para Hye 20, 30 y 40 años en el futuro? Te prometo que cada palabra será sobre ti. Saludos, soy Canon Audionovelas, gracias por haber escuchado la novela, espero les haya gustado. Si gustan pueden apoyarme en Patreon, el link estará en la descripción del vídeo. Hasta volverlos a leer me despido.